Sí, por eso creo que hay que saber analizar bien una escena para saber bien lo que necesita o lo que quieres explicar con la música, porque al fin y al cabo, sobre todo es muy importante entender o verlo de una forma que tú cuando estás componiendo música original para una película, estás haciendo cine, no estás haciendo música al uso. Yo sí Claro. quisiera hacer mis temas, mis piezas y a mi rollo, Ya. pero estás al servicio de una historia, de una visión, entonces tienes que saber leer todos estos inputs y trasladarlo emocionalmente a través de tu filtro, ¿no? Cómo interpretas tú la historia para ayudar a explicar mejor la película a nivel emocional, ¿no? Totalmente. Entonces sí que es verdad que a veces hay películas que no necesitan música. Hay películas que con el diseño sonoro y tal ya hay matices que se explican cosas. Pero cuando se decide trabajar con música y realmente sientes que le da un punto distinto, que le lleva a otro nivel, ¿no? Entonces hay que ser muy... hay que ver bien cómo analizamos la escena, la secuencia, de dónde venimos, dónde estamos y dónde vamos. En función de esto haces como un guión narrativo que vas explicando la historia, pero con la música como por debajo, en el subconsciente, por decirlo de modo, que esté, pero no esté. Sí. O también hay conceptos de música que son más de personaje, ¿no? Como sería el caso de John Williams, que es música que está ahí y me da igual que se oiga, que sepas que está ahí porque estás abrazado por ella y punto. Otro concepto más atmosférico que está en otro punto, que es más sutil y más sugerente, que sea menos perceptible. Sí, me parece muy interesante todos estos elementos porque acabas de definir de forma muy sintética y muy clara dos extremos completamente opuestos dentro de la narrativa musical, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de esto, nos estamos adelantando un poco, pero está guay. ¿Qué me rollo? Esto es de la comida todavía. Pero no, está guay. Al final me parece muy interesante porque son dos formas completamente diferentes de utilizar el elemento, pero igual de efectivas, ¿sabes? Y entonces, al final, todo esto entiendo que se acaba basando en cómo el compositor, cómo el director de la pieza quiere utilizar ese elemento para conectar y trasladar esa emoción, ¿no? Y quizá en función de la intensidad emocional que quieras que llegue en este momento puedan ser planteamientos completamente diferentes, ¿no? Claro, y esto es muy importante la conversación con el director o directora, ¿no? Que entender bien lo que quiere transmitir en cada momento, lo que quiere explicar, el por qué estos instrumentos y no otros, por qué los usamos de esta forma y no de otra. Claro. Entonces ahí entra una conversación de cómo elaborar, ¿no? la música. Hay una artesanía ahí que aparte es de cero. Entonces es como yo cuando me pongo a componer es una página en blanco. Entonces sí que hay referencias y a partir de leer el guión o hablar con el director, ¿no? o escuchar referencias o películas. Me encanta ver películas de referencia más que música, escuchar música, ver películas. Y no sé si te tiene que contestar la pregunta, pero ¿por qué la música? Porque, de hecho, ¿por qué música de cine, no? A mí de pequeño también me encantaba el cine, me veía un montón de películas, crecí con ellas, ¿no? Y un día me di cuenta que vi algunas películas que me marcó muchísimo la música y dije, wow, esto de explicar una historia con la música es algo mágico, me parecía precioso, ¿no? Y me llegó muchísimo, entonces digo, wow, pues me encantaría hacer esto, explicar historias con la música, ¿no? Incluso hubo momentos en que dije, hostia, también me gustaría explicar mis historias, ¿no? Entonces estudié también comunicación audiovisual, pero me centré más en la música para películas porque me fascinaba y también creía importante entender y saber del lenguaje audiovisual, entonces también estudié esto, pero me centré más en la música y ahí